Shalom a todos, sean bienvenidos a este programa de EHAD. Espero que todos se encuentren bien en cualquier lugar que se encuentren y están viendo este video. Espero que este video sea edificación para sus vidas, sea bendición para ellas. También los invito a que puedan tomarse el tiempo de poder ver todo este video, toda la explicación que se va a dar acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy y puedan tener en sus manos la Biblia, anotaciones para que nos puedan seguir. Sin más, tema de este devocional y cierre de episodio, esta segunda temporada de HAT, es sobre el divorcio. Tenemos que en sí, en el contexto social y actual en que vivimos, comprendemos por divorcio la disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges, cuando se dan las causas previstas por la ley. En este devocional buscaremos las bases bíblicas, vamos a enfocarnos bíblicamente acerca del tema del divorcio, a conocer el texto en su contexto sobre el tema muy controversial, como mencionaba anteriormente, como es el divorcio. Pero si antes, no estaré sola en este devocional, sino que tengo el agrado de presentar y de la bienvenida a nuestro querido hermano Gonzalo Ruz, que también es propietario del canal El Shalom, hermano. Shalom, shalom, muchas bendiciones para ti y también para, bueno, todos los que estén viendo este video. Que Adonai les bendiga. Para mí es un privilegio, un honor poder compartir con ustedes y que sea todo para la gloria de Adonai. Así que muy contento de esta invitación. Amén, hermano. Para entrar un poco en desarrollo, para entrar en contexto, vemos que en Génesis capítulo 2 versículo 24 nos enseña que el esposo y su esposo son una sola carne, la cual ningún hombre debe separar, como Mateo capítulo 19 del 4, versículo del 4 a 6 nos lo menciona. Yeshua mismo dice que lo que Elohim ha unido, que el hombre no lo separe. Por tanto, cuando una pareja se casa, no es porque como tal decida, sino es como una unión que se da medianamente por el Todopoderoso. Hermano, vemos que según la sociedad un matrimonio se forma a partir de que se firma un acta matrimonial, o sea, que un juez consta de que sí, esta persona y esta persona están legalmente casadas. Ahora vamos a buscar ver el contexto bíblico, por eso me pregunta la siguiente. ¿En qué momento un hombre y una mujer se vuelven un matrimonio ante los ojos del Creador? Amén. Amén, gracias. Bueno, esa pregunta es muy interesante de poder abordar porque tenemos que pensar que Elohim vive fuera del tiempo. Entonces, ¿en qué momento se podría decir que él los ve como matrimonio? Él siempre los ve como matrimonio porque él ve todo el tiempo al mismo tiempo. Vale a la redundancia. Entonces, él sabe que, inclusive desde el primer momento en que una pareja cruza miradas, él ya sabe que son un matrimonio. No existe para él como un momento que diga, ahora son matrimonio, pues no, él no lo ve así. En realidad somos nosotros los que necesitamos tener esa claridad. Somos nosotros los que necesitamos el tener como un momento especial, claro, ¿no es cierto?, de hacer esa distinción. Y la verdad es que ahí también hay un tema de contexto que no podemos no considerar. Y podemos ver que a lo largo de la historia bíblica, esto también fue, digamos, cambiando. Por ejemplo, tenemos el relato de Isaac con Rebeca, con Rivka, y Abraham mandó a su criado a buscar la esposa, volvió, se vieron, y dice que él fue, entraron a la tienda, se amaron, y ese fue el momento en que ellos pasaron a ser esposos. No hubo boda, no hubo nada más, sino que sencillamente el hecho de él entrar a la tienda con ella, entendemos que eso es una metáfora, ¿no? Para que tuvieron relaciones, dice que él se consoló de la muerte de su madre, y en ese momento ellos ya se considera que fueron un matrimonio. Pero luego tenemos que en los tiempos de Yeshua, por ejemplo, y mucho antes, se hacía la Ketubá, se firmaba un pacto de matrimonio y luego pasaba un año hasta que el matrimonio se consagraba. Pero desde el momento en que ya se hizo el compromiso, ya eran considerados esposos, a pesar de que no vivían juntos, no habían tenido intimidad, pero el solo hecho de ya haber hecho ese compromiso
Entonces, ya ellos eran esposos en ese momento. Y nosotros tenemos nuestro contexto, nuestra realidad. Y sabemos que hoy en día nosotros tenemos el matrimonio se debe, digamos, hacer ante Adonai, pero eso no lo considera la ley civil de la mayoría de los países. En Chile, por ejemplo, eso recién ahora hicieron como una adecuación para que eso fuera legal, pero hasta hace un tiempo no, el matrimonio que contaba era el del registro civil. Y muchos, yo lo hice, nos casamos por el registro civil, yo con Vania, mi esposa, y esperamos un tiempo, un par de semanas, para luego hacer la boda. Y la boda fue ante Dios, como en ese tiempo lo conocíamos. Eh, Amén. entonces, pero nosotros con Vania estuvimos, bueno, un año de novio preparando la boda, pero tuvimos 6 años de pololeo, le decimos en Chile, de noviazgo. Eh, entonces, claro, con Vania, obviamente el día de la boda fue importante. Ese día nos consideramos esposos, no el de la boda civil, de la boda religiosa, si se le puede llamar, pero eso, digamos, es un cambio formal. Lo importante es que nosotros ya nos amábamos. Entonces, si me pregunta a mí, ante los ojos de Adonai, cuando una pareja toma la decisión de decir, ya, vamos a estar juntos toda la vida, en ese momento ellos ya son matrimonio, pero no significa que puedan adelantarse. Es necesario seguir los pasos que la escritura nos manda. Y esos pasos son, se toma la decisión, se establece un periodo de tiempo, se hace la ceremonia de bodas y ahí recién se consolida el matrimonio a través del acto sexual. No antes, no se puede adelantar. Eso no sirve que alguien diga, ya nos amamos, entonces, ¿para qué vamos a hacer esos trámites? No, hay que hacerlos, porque si no fuera así, no tendríamos el caso de Yeshua cuando le dijo a Juan el Bautista, no, es que tú me tienes que bautizar. No, no es porque es necesario que se cumpla la escritura, hay que cumplir con toda justicia. Juan Bautista tenía toda la razón, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Era lógico lo que le decía. Pero ahí Yeshua nos enseña que todos esos procesos hay que hacerlos, hay que cumplirlos. Entonces, si a mí me pregunta una pareja de novios jóvenes, ¿tenemos que esperar a casarnos ante la ley para tener relaciones? ¿Hay que hacer todo eso? Sí. Si no lo hacen, están en pecado. O sea, eso no puede darse. Es necesario que hagan todo el proceso, que se casen ante la ley, ante el Creador, para consagrar el matrimonio y para ya formar, ¿no es cierto? Esa hija, que el versículo que Amén. mencionabas tú, ¿sí? Esa Amén. hija es necesaria. Me gustaría tocar gracias por la aclaración, hermano. Me gustaría tocar un versículo que está en Génesis, capítulo 34, versículo 2, en la que menciona que dice, y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Había un tema que la verdad me parece muy impactante que el hecho de cuando hay un compromiso, o sea, cuando ya con ese compromiso con esa persona desde ahí ya están casados, pero ante los padres, ante el ojo de Todopoderoso, vemos que a la hora cuando se une, en sí cuando hacen la boda que tú vas, aún no son esposos antes que ellos se unan sexualmente, por así decirlo, tengan relación. Ahí se vuelven uno solo. Y eso lo vemos en Génesis 34, versículo 2, porque hoy día vemos que las personas tienen relaciones sexuales así con cualquier persona y ante los ojos del padre es el hecho de ya haberte unido de manera sexual, es que ante los ojos de él ya están casados, ya se unieron, ya son una sola carne. Por eso es lo importante, como usted bien mencionó, hermano, que haya como ese proceso, que se respete ese proceso para que esa unión no se dañe como tal, es tan divina que el Padre ha formado, no se dañe a la hora de llegarse a otras personas. Ahora, hermano, la segunda pregunta es, que sé que es muy controversial, la respuesta Disculpa, de amén, es que querías, ¿puedo comentarte algo de lo que tú amén, mencionabas? amén, amén, claro que Es sí. que tenemos como un contraejemplo en la escritura, que es el caso de Amnón y Tamar, que Amén. Amnón engaña a Tamar y le dice que estoy enamorado de ti, es que quiero tener, ¿cierto? Y finalmente la escritura dice que
igual que el relato que tú mencionaste, la viola, pero dice, estaba leyendo lo de 2 Samuel, dice, pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido. Así que le ordenó, levántate y lárgate. Entonces, ahí tenemos como el contraejemplo, porque claro, en Génesis 34 con Dina, el corazón de él se apegó al corazón de ella. Amén. Acá el corazón de él le tomó repudio, rechazo. Entonces, que por eso quería hacer hincapié, es que es tan importante hacer el proceso. O sea, es necesario que porque además la unión de dos personas es la unión de dos familias. Entonces, es tan importante que las familias se conozcan, que los novios se conozcan, que se haga el proceso, que se dé la celebración de boda y recién ahí que se pierda la virginidad. Porque si no, el tener relaciones sexuales es tan potente, tanto física, espiritual como psicológicamente, que puede pasar cualquier cosa. Puede ser algo de mucha bendición, si es que se hace como Elohim manda, o de mucho dolor, como el caso que también estábamos mencionando. ¿Sí? Disculpa Amén, que te amén. interrumpí, pero quería comentar eso. No, está bien, hermano, amén, amén. Es muy sabio, es verdad, tenemos esos dos contextos, por eso la importancia que la palabra nos dice, todo tiene su tiempo. Pero me quería hacer énfasis de esto porque mucho a la hora tenemos de ligarnos las almas a la hora de manera sexual. Entonces las personas lo ven en el contexto que vivimos, lo ven solamente, ay, solamente tengo sexo y ya está. Pero no, se ligan las almas, ya sea para que terminen para bien o para mal. Entonces, después por ello trae maldiciones y trae no solo maldiciones y consecuencias devastadoras para nuestra vida, sino también para nuestra descendencia. Me gustaría entrar con la siguiente pregunta, hermano, que sé que es la controversial de esa, y es que ¿es lícito, es permitido bíblicamente el divorcio? Porque aún hay esa controversia aún. Amén. Para mí el divorcio es como el mal necesario, si me lo planteas así. Eh, yo no podría decir que no es lícito, porque la escritura lo autoriza. Yeshua también dice en qué casos puede ocurrir el divorcio, pero como te decía, es como el mal necesario, es algo que igual me gustaría también esto como aconsejarlo para los matrimonios. El divorcio ni siquiera debería ser una opción. O sea, ni siquiera debería ser una carta que tengamos en la mesa, porque es como que yo solo me pongo la guillotina sobre el cuello. Y la verdad es que el divorcio debería ser la última medida que un matrimonio deba tomar. Entonces, en la escritura es muy clara de la importancia que tiene el matrimonio. Y si uno no luchó con todas sus fuerzas, y si no se da la única condición que da Yeshua, que es el adulterio, no debería ocurrir el divorcio. No deberíamos tener que llegar a ese punto. Pensemos en cuánta paciencia le tuvo Elohim a la casa de Israel antes de darle carta de divorcio, como para que nosotros, antes de eso, podamos recurrir, ¿no es cierto?, a eso, porque es muy triste ver con cuánta rapidez la gente se divorcia. Entonces, sí, está permitido, pero deberíamos pensar que es la última, pero última opción que podríamos tener. Amén, amén. Y eso, bendiciendo la palabra de la Torah del Eterno, vemos que en Deuteronomio 24 la Torah se le da también por el corazón duro, que es algo también por lo que se da el divorcio, es algo que también más adelante lo vamos a tocar. Y ahora hermano, si el matrimonio es una unión sagrada y no debe quebrarse, ¿por qué se permite el divorcio? Porque el padre permite, inclusive como usted bien lo mencionó, él da carta de divorcio en la casa de Israel. ¿Por qué? Sí, bueno, Yeshua dijo que era por la dureza del corazón, ¿no? Que Moisés lo autorizó por la dureza del corazón del hombre. Y también es cierto que cuando tú tienes algo que es tan sagrado, tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo. Entonces, el matrimonio es algo muy sagrado y es porque refleja el amor que Elohim tiene por nosotros. Cuando un hombre y una mujer se unen, pasan a ser un ejad que representa la unión de Elohim con nosotros, como su pueblo, que es la unión del cielo y de la tierra. Es algo muy especial y muy importante. Entonces, cuando ocurre el adulterio, lo que se hace ahí es una mezcla impura, es tomar algo que es muy santo y contaminarlo.
porque el hombre está o la mujer está teniendo relaciones con alguien de afuera. Y eso es el equivalente a que nosotros tengamos tratos con el enemigo. Eso no puede ser. Entonces, por eso es que la carta de divorcio se da cuando ocurre esa situación. Inclusive, hay algunas personas que tienen la postura que a mí me parece que es muy interesante, que dicen que cuando Yeshua habla de que solamente se pueden divorciar por causa de adulterio, no está hablando de un adulterio común, no está hablando de un adulterio que sea que un esposo y una esposa les sea infiel, sino que la palabra ellos la interpretan como que es una especie de adulterio que es totalmente promiscuo, que es una abominación. Y ahí prefiero no dar detalles pero la Torá dice qué cosas son abominación y entonces que en esos casos, cuando la persona ya se ha contaminado a ese nivel, tú te puedes divorciar. Pero la pregunta de por qué Elohim lo permite es, bueno, él lo permite porque también es una manera de proteger la santidad del matrimonio y, digamos, si en un matrimonio la persona que se mantuvo fiel luego tiene relaciones con su esposo o esposa adúltera, se contamina porque pasan a ser una sola carne. Entonces también es una manera de proteger al, al que permaneció fiel al pacto matrimonial. Pero obviamente que no era la voluntad de Elohim, él no quería que eso ocurriera. Amén. Entonces, en pocas palabras, hermano, no estaba en los planes del Eterno el divorcio. O sea, eh, sí y no, porque obviamente que él no lo quiere, ¿no? Pero él es Elohim, es omnisciente, entonces también no es que ¿cómo te explico? Él sabía que íbamos a pecar y que esto iba a ocurrir y no es que lo tomó por sorpresa, pero obviamente no es lo que él quiere. eh, Él inclusive todo lo malo lo utiliza para bien. Por eso es que la carta de divorcio la utilizó para poder volver a tomarnos como su esposa a la casa de Israel a nivel profético. Entonces, no, él no quiere que nos divorciemos en ningún caso, pero él sí sabía y sí por eso dio la alternativa. Amén. Me gustaría tocar Malaquías capítulo 2 versículo 6 que dice, porque Yuhebat Hei, Elohim de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, él aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Yuhebat Hei de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hay otras versiones que dicen no seas infieles. También Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, es verdad, realmente nunca fue la voluntad del Padre el divorcio, pero también por la dureza del hombre, ya el Padre ya lo sabía todo, sabía, y eso es lo que lo hace más maravilloso a Elohim, porque él sabiendo que era un pueblo que lo iba a traicionar, era un pueblo iba y iba a ofender, iba a ser infiel, aún así él lo eligió desde un principio. Entonces eso es es mucho más maravilloso y es verdad lo que usted menciona, que para antes de que el pueblo Elohim le diera carta de divorcio al pueblo de Israel, ya para eso hubo demasiadas infidelidades. Entonces vemos que hoy en día hay personas que ya cuando sabes que me hizo infiel, lo dejo aquí, con la primera. Y no digo que aguanten, pero veamos la manera, la actitud del padre frente a las infidelidades del pueblo. Amén, hermano. El micrófono. Ahí sí. En Malaquías, también en este pasaje que tú nos mencionabas, una de las cosas que Elohim se molesta es que estos hombres lo que hacían era que estaban casados y cuando su esposa llegaba a la vejez, la cambiaban por una más joven. Buscaban la forma de darle repudio porque lo tenía por acá. que, mm, y, y ellos buscaban, ¿no es cierto? Le dice, ay, justo lo tenía aquí, se me perdió. Pero dice que él está molesto con ellos porque, acá está, en el 14, porque ya ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces Amén. muy terrible lo que ellos hacían, porque le daban carta de divorcio solo porque ya no les gustaba que ya era una mujer anciana de edad y querían una más joven, más bonita para su entendimiento y eso está mal, pues eso está muy mal, porque
me acuerdo de los que vieron la película de El violinista en el tejado. En ese tiempo ellos se casaban porque los casaban, no tenían decisión. Pero las hijas del protagonista le dicen, es que yo me quiero casar por amor. Pero él es pobre, yo te conseguí un esposo rico, no importa, yo me quiero casar por amor. Y él tiene todo ese conflicto y en un momento mira a su esposa y le pregunta, oye, ¿y tú me amas a mí? Y ella le dice, ay, ¿para qué preguntáis eso? Eso es para los jóvenes. Además, nosotros, nuestros papás nos casaron. Ya, pero no es lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando si tú me amas. Y ella no le quiere responder y se demora un poco y en un momento le dice, mira, llevamos no sé cuántos años de casado, muchos años ya de casado. Yo te he preparado el desayuno, he hecho comida, he lavado tu ropa, he surcido tu media, he hecho todo esto durante estos años. Si eso no es amor, yo no sé lo que es. Entonces, le está diciendo que lo ama, que todo lo ha hecho porque lo ama, porque con el tiempo se ganó su respeto de esposo. Entonces, ¿cómo tú luego de todo eso vas a ser tan vano de cambiar a esa mujer que te dio toda su vida por una más joven? Entonces, es importante también no dejar de lado ese contexto de por qué es que Elohim también está tan molesto por el repudio que hacen. Y por eso Yeshua insiste que no es llegar y divorciarse. Amén. Por eso ya no lo vamos a tocar, pero Yeshua dice, esto no es para todos. Entonces, porque esa es la importancia, ese es el sentir de poderte mantener firme con esa persona que tú elegiste, pues con esa persona mantenerte. Y la verdad, hermano, vemos que a veces dicen que la Torah ya no es, pero vemos que todo es cíclico y que hasta hoy en día eso pasa, eso pasa. Vemos que hoy en día ya la mujer o el esposo ya están viejos, tal vez ya no con la misma energía de la juventud, y por eso se le hace más fácil desecharlo o desecharla para irse con una más joven. Y eso es lamentable porque el padre, a pesar de que tantos años que ha pasado, generaciones tras generaciones, su amor es el mismo. Y me gustaría, hermano, siguiendo con lo que hemos venido hablando, ¿cuáles son vemos en Deuteronomio 24, que nos habla acerca de repudiar a la mujer? ¿Cuáles son esos motivos en que se puede repudiar a la mujer? Sí, Amén. claro, en Deuteronomio 24 dice que si no le, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y luego sigue detallando todo el tema del divorcio. Entonces, acá no tenemos, la Torá no nos dice cuáles son esos motivos, cuáles son esas causas. Hay algunas cosas que nosotros podemos inferir. Por ejemplo, dice, si se casa con ella y no le agradare porque encontró algo indecente, uno puede inferir que el esposo encontró que ella no era virgen, por ejemplo. Eso como que es muy lógico de inferirlo y por lo tanto tiene toda la autorización de darle carta de divorcio. Y la Torá no nos dice más. No, lo que sí tenemos son algunos registros históricos que, digamos, ellos se aprovechaban de esto e inclusive porque la comida quedó salada, le daban carta de divorcio. O sea, por motivos ya irrisorios. O el otro caso que mencionábamos antes de que solamente porque ya no les parecía bonita y querían una más joven. Entonces, para mí, quien nos, digamos, enseña, que nos ilumina este pasaje es Yeshua, porque Yeshua dice que el matrimonio es para siempre y cuando le preguntan, él dice que es solamente por motivo de adulterio. Dice en los evangelios que, ¿por Amén. qué pues, Moisés mandó dar carta de divorcio? Y él le dice, bueno, por la dureza de su corazón y que solamente por fornicación, que no Amén. existe otra causa. Amén. Este, y hermano, y si en el caso de una mujer, que yo digo, lo ponemos mujer porque fue una de las preguntas que los hermanos mencionaron, pensemos que también hasta en hombre mismo, el hecho, porque me he mencionado, por fornicación se da lo que es el divorcio, pero por violencia, cuando existe violencia intrafamiliar, que digamos que la vida de él o ella está en peligro, es lícito, es permitido bíblicamente que se separen. La Torá no lo dice.
sea, si yo te dijera que la Torá diga A o B al respecto, no lo menciona. Nosotros también hemos tenido casos en nuestra congregación de personas que pasaron una situación similar y digamos la recomendación que nosotros damos es que la Torá es muy clara en que Elohim quiere guardar la vida, que es para protección de la vida. Yeshua dijo, por ejemplo, que el Shabbat es para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Dice que si se cae un animalito, un pozo en Shabbat, uno lo saca por rescatar la vida de esa persona. Cuanto más Elohim ama a esta mujer que está sufriendo violencia. Él, por supuesto, que desea protegerla. Ahora, una de las alternativas que nosotros hemos dado es que como la Torá nos dice que, o sea, la Torá parecía decir que solo el adulterio permite dar divorcio, lo que nosotros recomendamos es la separación. O sea, si es que está este caso de violencia intrafamiliar, eso hay que actuar inmediatamente. Ahí no hay que esperar, no hay que dar oportunidades, no, hay que, si uno no hace nada, agrava el problema. Hay que inmediatamente actuar y ahí lo que nos hemos dicho es la separación. O sea, que la mujer ya no siga viviendo con ese hombre que obviamente está atentando en contra del espíritu del matrimonio, que es el amor, y que permanezca separada de su esposo y que se dedique a la obra. Eso ha sido más o menos el consejo que nosotros hemos dado. La Torah, como te digo, en la Biblia solamente encontramos que Yeshua nos dice solo por causa del adulterio, de la fornicación. No dice en caso de violencia, no nos dice qué hacer, pero también nos da el criterio de que hay que resguardar la vida. Por lo tanto, Amén. nosotros decimos se parece, no, no hay nada que hacer ahí. Amén. Y es algo que eso también da para hacer otra pregunta, pero ya más adelante lo vamos a tocar. Y me gustaría, junto a esta pregunta, mencionar lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 18 que dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos, y siempre como conviene con el Señor, con el Adón, y nos quedamos hasta ahí. Y el esposo dice, ve, tienes que estar sujetado a mí, tienes que hacer todo lo que yo te digo. Tienes que ser obediente. Porque es como que se toma mucho eso, pero se olvida y no le prestan atención al versículo que sigue, que dice, marido, también hay, lo que el marido tiene que hacer, es amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Entonces, porque vemos que sí, ciertos hombres, creo que la manera de la crianza, tienden a ser un poco más rudos o más, no sé, no tan como la mujer que es un poco más emocional, y por ello suele a veces almacenar amargura, que es algo un versículo que también la palabra menciona acerca de ello. Entonces, es algo que es de parte y parte. El hombre en sí tiene que estar sujeto al Eterno y el esposo sujeto al esposo, pero básicamente todos tienen que estar sujetos al Eterno mismo. Entonces, y amarnos, así como Primera de Corintios capítulo 13 nos lo menciona, cómo deberíamos amar, y qué es el amor. Entonces, amén, hermano. Creo que está como que ansioso, Me menciona. encanta, amigo, hablar. Y no quiero pasarte a llevar, por eso levanto la mano para que sepas que... Pero ahí tú me Amén, das el amén. pase cuando sea oportuno. Yo creo que el hombre es más responsable que la mujer en ese sentido. Porque me acordé a propósito de una broma que daba un predicador de raíz hebrea muy conocido que decía que él a su esposa le decía eso. Como viste, la escritura dice que tienes que estar sujeto a mí. Y la esposa le decía, bueno, cuando tú me ames como el Mesías tiene que amar a la novia, entonces ahí me sujeto. Amén, Y me amén. parecía muy buena la respuesta. Es sin duda que la Torá dice que la esposa se sujetan al esposo, dice que la autoridad es Elohim, luego Yeshua y luego el sacerdote de hogar. Pero tenemos que entender que eso no es no es de la manera machista que nos lo enseñaron. No es que el hombre pueda hacer lo que quiera y que la esposa es su sirvienta. Al contrario, el hombre tiene mayor responsabilidad por el hecho de tener esta autoridad que Elohim le da, de cuidar su familia, de cuidar a su esposa, de que ella esté bien, de atender sus necesidades, de ser cariñoso con ella, de entender también cómo es que la esposa recibe el amor. Hay personas, hombres y mujeres, que son más de regalos, que son más de caricias, que son más de palabras. Entonces uno tiene que también darle amor a la persona como la persona requiere. Y para mí entonces el esposo es más responsable. Y la mujer
también me gustaría hacer este hincapié de que cuando se dice eso, dice que la esposa esté sujeta al marido, no dice la mujer al hombre, que no es que todas las mujeres tienen que estar bajo la sumisión de los hombres, sino que la Torá es muy clara en que es la familia la que tiene que estar muy unida y muy fortalecida. Y contrario de lo que dicen de Pablo, Pablo levanta mucho la figura de la mujer. Contrario a lo que siempre se ha criticado de que él era como muy machista, que la mujer calle en la congregación, en realidad al contrario, él es el que le dice a los griegos que eran los más machistas, que para ellos las mujeres eran solo objetos, él les dice que la mujer y el hombre ya pasan a ser porque todos somos uno en el Mesías. Entonces eso era revolucionario para esa época. Entonces es muy importante que los hombres lo tengamos presente, que debemos cuidar nuestros hogares, somos más responsables y no pensar, ah, pero mi esposa se encarga de eso. Eso está mal. Amén. Y hoy en día hay tantas cosas, creo que la psicología y tantas cosas ha avanzado y ha podido como que más buscar el comportamiento del ser humano, del hombre. Y hay, que me gusta, y es algo que yo implemento con mi relación, es acerca de los 5 lenguajes del amor. Es muy importante saber cómo mi pareja ama, le gustaría que también yo muestre amor y cómo gustaría sentirse amada o amado. Y eso es algo que también a veces vivimos tan acelerado, a veces con cosas de servicio del eterno, que siempre es lo primordial, pero también no debemos de cuidar a nuestra familia, que es nuestro segundo ministerio. Entonces, eso es lo importante de ser empáticos en la manera como nos gustaría ser amados, porque a veces caemos en ella que estamos tan apresurados, ya el sistema en que vivimos es tan agotador, es tan asfixiante, que es un momento de detenernos y poder amar y ver a la persona que está al lado de nosotros, que nos está ayudando, es muy importante. Me gustaría, hermano, continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas para que se dé el divorcio en un matrimonio? Y eso de manera general. Vemos el punto de vista, como bien mencionabas, por la fornicación, por el adulterio, pero ¿cuáles son las causas que lleva también a que se dé el divorcio o que ese tema salte en un matrimonio? Amén. Amén, amén. El, el matrimonio, hay una metáfora muy linda de que es como un fuego que hay que cuidar. Entonces hay que ser capaces de protegerlo, hay que alimentarlo, y eso requiere muchos elementos. Entonces, yo, hay harto que se puede decir de cuáles son las causas, pero me gustaría abordar solo algunas para no extendernos tanto. El primero y lo más importante de todo creo que es la comunicación. Creo que es súper importante cuidar la comunicación al interior del matrimonio. Y quiero volver a insistir que el divorcio no sea una opción, que no sea una alternativa. Eh, yo a mi esposa le digo, lo siento, tú no te vas a librar de mí. Ya no hay forma, yo a menos que me lleve de este mundo, tú no te vas a librar de mí. Aun por muy mal que pudiéramos estar, yo ahí voy a estar. O sea, ese es un tema. Pero en ese caminar es importante la comunicación, el decirse las cosas, el enfrentar los problemas juntos y que exista la confianza. Yo creo que las dos principales causas de divorcio de lo que yo conozco de mi experiencia son el dinero y el adulterio. ¿Por qué el dinero? Porque cuando uno se casa, vienen muchas decisiones importantes de cómo llevar la economía del hogar. Y y el dinero siempre falta y siempre hay gastos y siempre hay necesidades. Y ahí es súper importante que los esposos tengan esa comunicación, que vean el presupuesto que hay, cómo utilizarlo y no que se ocupe eso como un medio de poder para querer imponerse sobre él, que es como muchas veces ocurre. El, y el otro motivo es el adulterio. Y ahí es súper importante entender esto, que el adulterio muy rara vez, o sea, es una excepción, es algo pasajero o del momento. No es que, oh, justo se me cruzó alguien y justo, y pasó. O justo fui a un lugar y, o sea, no sé, fui a un lugar, me pusieron algo en una bebida y perdí la noción y desperté al lado de otra persona ahí en la cama. Eso es muy raro que pase. El adulterio generalmente ocurre lentamente, generalmente ocurre paso a paso y hubieron muchas señales de advertencia antes.
Entonces es súper importante que nosotros demos señales claras. Por ejemplo, eh, el usar la argolla, el que se use de sí. Esas son cosas que marcan una diferencia. El hablar con tus compañeros de trabajo o con tus amigos o con quien sea, de tu esposa, de tu esposo, el dar a entender que uno está casado. Bueno, por si no lo saben, yo trabajo de profesor y es muy común que, como le hago clase a los grandes, es muy común que mis alumnas me hagan una broma o me digan algo así. Entonces yo me adelanto a eso y yo rápidamente digo que soy casado, yo rápidamente digo, yo jamás le sería infiel a mi esposa, lo digo, o sea, aunque ni venga el tema. Eh, y con mis compañeras de trabajo, yo marco la distancia, o sea, yo soy cordial, soy respetuoso, pero marco la distancia físicamente, marco la distancia en no hablar de ciertos temas y uno tiene que tomar ciertas medidas de prevención porque generalmente ocurre que empieza con alguien que es tu amigo, es tu amiga, porque existe cierta química natural que te atrae de esa persona, porque te llevas bien, porque tienes alguna afinidad en común y terminan entonces yendo al divorcio. Y lo otro es que uno también puede provocarle eso a su pareja al no amar suficiente. No recuerdo el pasaje, pero Pablo dice de que cuando uno se casa, tu cuerpo ya no es tuyo. Es, es malo que una pareja pase mucho tiempo sin tener relaciones, sin hacerse cariño, sin decirse cosas, sin estar juntos. Si yo provoco eso, si yo soy frío con mi esposa, también la expongo a ese tipo de situaciones. Y si ocurre una situación así, hay que conversarla al tiro, ¿sí? Nosotros con mi esposa, oye, ¿sabes qué? Pasó tal situación, esta persona me dijo esto, te lo cuento, yo le respondí tal cosa y quiero que tú estés al tanto. Y así, inmediatamente uno corta esa opción y se evita llegar al divorcio. Amén. Y lo que usted acaba de mencionar es muy importante, es la comunicación. A veces pensamos por evitarnos conflictos, guardábamos secretos y verdad. Es muy sobre lo que usted menciona, porque a veces decimos, ay, no, si le digo esto a mi esposo o a mi esposo, tal vez se altere y que sea un problema y prefiero evitar. Prefiero mejor quedarme callado, quedarme callada y no decir nada las cosas que está pasando. Y ahí es un poco, es algo que nos estamos aguardando, por eso me gustaría tocar leer Hebreos capítulo 12, versículo 15, que dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto es muy, muy, muy sabio, porque hoy en día, a veces para evitar problemas no somos sinceros con nuestras parejas y no somos sinceros más que nada con uno mismo. Decimos estamos bien, pero tal vez nuestra pareja hizo algo que nos lastimara y nos lo guardamos en vez de hablarlo y más que nada junto con el favor y la fortaleza del Padre, pues que en esa unión puede ayudar, ¿no? Me gustaría, hermano, junto a lo que hemos estado hablando, si alguien se divorció antes, digamos que de conocer al Eterno, antes de guardar la Torah, se divorció, esta persona, creo que usted lo bien lo mencionó, puede volver a casarse, ya sea con su expareja o con otra pareja, o debe quedarse sola o sola. Es que usted dio ejemplo de que se separan, mejor que como que se separen, pero se puede dar este caso de que se puedan volver a casar. Eh, sí, buena pregunta. Cuando uno conoce a Adonai y pasa a ser parte de su pueblo, eh, uno pasa a ser nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, o sea, ya lo que pasó, pasó. O sea, si una persona se divorció antes, bueno, eso ocurrió antes de tener el conocimiento, y ahora el padre está dando una nueva oportunidad. Mi consejo, no, en lo que yo estudio la Torah, es siempre, si por ejemplo la persona se divorció, es permanecer separado, no volver a tener otra relación, sino que enfocarse a la obra. Pablo dice que él quisiera que las personas, de hecho, ni siquiera se casaran. Si yo le recomiendo, ojalá, si usted puede, no se case, dedícase a la obra, dedícase a servir al Padre. Pero también dice, pero por causa de la fornicación, entonces es mejor casarse. Dice, si usted, no, ¿para qué se va a estar quemando? Dice él, que todos entendemos lo que ese quemando significa, ¿no? Entonces, mi consejo es,
por ejemplo, si una persona llegó divorciada, es que no debería estar buscando pareja, porque ya eso ya pasó y la Torá no ve de manera favorable que se vuelvan a casar. Yeshua dice, de hecho, que el que se casa con la divorciada está adulterando con ella. Amén. Entonces, igual quería, sí, el único caso que se me ocurre es que si, por ejemplo, se divorciaron dos personas y, y Yeshua hace una obra en ellos, se restaura y se sana, y ninguno de ellas estuvo con otra persona, o sea, no tuvieron relaciones, sino que permanecieron ellos en ese momento castos, por decirlo de alguna manera, y luego viene la sanidad y la restauración, podrían volverse a unir en matrimonio, porque no tuvieron relaciones con nadie por fuera. En ese caso yo creo que no habría problema. También creo que también hay que tener un cierto criterio, que aquí hay una cierta flexibilidad y pienso, si una persona llegó al conocimiento de la Torah divorciada y sabe que está sufriendo y que va a pecar porque su carne lo llama a eso y es muy fuerte y de verdad ve que Adonai por una persona y que son idóneos y que se puede casar, yo podría pensar en ese, quizás que sea mejor que se case, porque de esa manera no dan ocasión al pecado, digamos, sino que está la opción de que sí puedan unirse en matrimonio. Pero sí la escritura dice, por ahí tengo el pasaje que cuando dice en Deuteronomio que no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, Amén. Eso, pero dice después que fue envilecida. Sí, sí, dime. sí, es que justo, es que ya se me está adelantando un poquito. Ah, ya, ok. La pregunta que viene es exactamente esa, y la verdad es una pregunta que las personas que ya están guardando Torah tienen mucha duda, mucha como confusión. Es que puede haber divorcio, sabemos que cuando, en Deuteronomio 24, por la dureza del corazón del hombre, se da el divorcio a través de la Torah que fue mandada a través de Moshe. Pero esto sigue vigente a la hora de aceptar a Yeshua como con un corazón circunciso, como menciona Mateo 19, porque Mateo 19 nos menciona que está bien, la repudias, te separas, pero no te puedes volver a casar. Ni tanto la repudiada ni como el que la repudió porque estarían cayendo en adulterio. Entonces, viendo estos dos contextos, que no es que se contradiga porque Yeshua mismo lo menciona, pero se puede, ¿está aún vigente esto? La Torá siempre está vigente. O sea, no Amén. podemos decir que no esté vigente. Eso no está como en discusión. Y es como, pero si yo ya estoy con un corazón circuncidado y a mí me gusta tanto el cerdo, ¿puedo volverlo a comer? No, pues no hay forma que uno pueda decir que no. Por eso es que, digamos, ahí en Deuteronomio 24 dice que el primer marido no la puede volver a tomar después que fue envilecida. O sea, si ella hubo adulterio o fornicación, o si ella, estando Que fue divorciada, contaminada. claro, sí, digamos como que a algunos puede que le moleste la palabra contaminada, pero ya, digamos que tuvo relaciones, entonces quedó contaminada. Él no la puede volver a tomar y de hecho dice que para Adonai es abominación y que eso pervierte la tierra. Entonces es algo que para él es tan importante que él no da opción. Entonces, lo que yo creo que es importante entender acá es, Elohim permite que nosotros en el matrimonio reflejemos el amor que Él tiene por nosotros. Si el matrimonio fracasa, tiene que ser por una causa terrible, y ahí viene el divorcio. Y si eso ocurre, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a la obra, es pensar, voy a dedicarme a Él, entendiendo que Él es mi esposo o mi esposa, que Él está conmigo. Tendría que ser habría que revisar un caso muy específico, como para yo decir, a lo mejor aquí sí, aquí no, pero la verdad es que la Torá más bien de entender que mejor no, o sea, mejor hacia la idea de que no. El único caso que yo te decía es que sea que no ocurriera esto, que ellos se divorciaron, nunca estuvieron con nadie y quieren volverse a casar porque quieren restaurar la familia o por los hijos o algo así, ahí bien, amén, porque la Torá lo permite porque dice que ella no fue envilecida, o sea, los dos permanecieron como en castidad después del divorcio. Pero sí, pues la Torá sigue vigente y Adonai es muy claro con el divorcio y con lo que ocurre después. Entonces, Amén. por eso es que es mejor
mejor pensar en quedarse solo. Sí. Amén, Bueno, amén. solo entre comillas. Amén, amén. Es verdad, eso es dejar claro que la Torah sigue vigente. Y es verdad tocar ese detalle en que, ya no me puedo casar porque ya fue envilecida, que eso lo traducimos como contaminada en el historia hebreo, como verdad, como si se llegó a otro hombre, a otra persona. Ahora, ¿puede una persona casada divorciarse de su esposo? Digamos que ya está en la Torah, ya la verdad se le ha sido revelada. Esta persona puede separarse, puede divorciarse luego que tal vez su esposo o su esposa les tira de tropiezo para guardar la Torá y ya digamos que la situación es insostenible, pueda ver el divorcio, se permite según la Torá, siempre con que ese sea nuestro enfoque. Amén. Eh, para ver si la entendí, la pregunta es, ¿la persona guarda Torah y Y su está esposo no. casada y su esposo no, o su esposa no, y quiere divorciarse? Ajá. Mm. Bueno, Pablo recomienda que no se divorcie, que no, que permanezca. Dice en 1 Corintios 7:12, pero lo dice él, ¿no? Y a los demás, yo digo, no el Señor, o sea, es su opinión, pero aquí igual le quiero hacer un paréntesis. Pero si eso quedó en la Torá y sabemos que Pablo escribía guiado por el Ruach, es por algo. O sea, no podemos tampoco no considerar, aunque él esté diciendo que es su opinión, igual está en la Torá, está por algo. Que dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer tiene marido, bueno, lo mismo viceversa. Y termina diciendo, porque ¿qué sabes tú si quizás harás salvo a tu marido, ¿cierto? O harás salvo a tu mujer. Entonces, eh, yo creo que a menos que exista un caso como los que hablábamos antes de violencia o una situación muy grave, lo mejor es que no. Y sobre todo, aquí igual me gustaría abordar otro punto, sobre todo si hay hijos, eh, porque no es lo mismo para uno crecer en una familia en que tu papá, alguno de tus papás no esté, o en una familia de personas separadas. El enemigo ha hecho aquí una obra de atacar a la familia muy fuerte. Entonces, todos los estudios psicológicos, estamos hablando de la ciencia nomás, pero todos muestran la gran diferencia que hay en, ser criado en una casa con los dos padres que ser criado en una casa con un solo padre. No quiero con esto desmerecer que hay muchas mujeres y hombres que han sacado adelante su familia solos o solas. Eso está, no se les desmerece. Pero sin duda que lo que el padre quiere es que sea un trabajo en equipo, que sean dos. Los hombres enseñamos ciertas cosas y las mujeres enseñan otras, y ahí se hace un complemento. Entonces, yo entiendo que pueda ser muy difícil vivir con alguien que no cree como eh, cuando nosotros llegamos a la Torá, yo fui el último en llegar en mi familia. O sea, primero fue mi suegra, luego vino mi esposa, después mis cuñados, después llegué yo, al último. Yo era el que no quería, yo decía que esto era fuego extraño. Yo decía que eran judaizantes, pero porque yo venía del judaísmo mesiánico. Entonces, yo pensaba que era eso. Y después entendí, cuando entendí que no era judaísmo mesiánico, lo capté bien. Y yo agradezco que me hayan tenido esa paciencia, porque no fue un proceso rápido, conmigo fue lento. Y yo finalmente lo entendí, porque se me explicó una y otra y otra y otra. Nosotros en la pequeña manada tenemos hermanos y hermanas que están en esta situación y es difícil, de verdad. Yo lo sé, yo lo he vivido cuando existe esta diferencia. Pero Pablo insiste en que cuando el esposo creyente está con su esposa no creyente o viceversa, se santifica el que no es creyente en Amén, la unión amén. matrimonial. Entonces, eh, los hijos son muy beneficiados de ver que sus padres, a pesar de todas las diferencias que tengan, siguen juntos. Y por último, el mensaje, para cerrar la idea, ¿cuál es el que queremos dar? Yo soy más santo que tú, porque yo sí tengo esta fe, por lo tanto, yo no me voy a dignar a estar contigo. Como que ese es el mensaje, vamos a terminar alejando más a la persona. Entonces, yo recomiendo paciencia, harta oración, harto ayuno y confiar en esto, en que Adonai es fiel a su palabra y él dice, si tú permaneces ahí, se santifica esa persona y capaz que lo hagas algo, po, que sea una lucha de años por el alma de tu esposo o de tu esposa. Yo creo que vale la pena.
Amén. Me gustaría cerrar esa pregunta con Génesis capítulo 2 versículo 18 que dice, y dijo yo Jehová que Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, pues ese apoyo. Y es verdad, que lo que usted digo, es lo que usted bien mencionó, que a la hora de que decir, no sabes qué, tú no guardas la Torá y se me hace difícil, sabemos que es un momento difícil, va a haber demasiados problemas porque la carne como tal, pero el testimonio que tú dejas a tu esposo y a tu esposa, el que te mantenga firmes en amor, va a hacer que esa persona pues puedas alcanzar esa alma y pueda cambiar, así como pasó con usted. Entonces, me gustaría ya tocar la siguiente pregunta, ya estamos por terminar. ¿Por qué hoy en día el divorcio es algo que se ha normalizado, hermano? Vemos que hoy en día se es más fácil decir, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar y mejor terminemos. O sea, aquí separemos y lo peor que ya con hijos. Entonces, eso también yo digo es la hora de caer en yugo desigual, ser también, ser piedra de tropiezo también en ese sentido para esa persona que tal vez yo estoy guardando la Torah y esa persona no, pero yo quiero estar con esa persona y me caso y después, ¿sabes qué? No puedo seguir tu creencia y no terminemos. Entonces, igual que es un tema que anteriormente se le hemos tocado. Así que esa es la pregunta, hermano. ¿Por qué hoy en día el divorcio es algo que se ha normalizado? Amén. Bueno, la voluntad perfecta de Elohim es la familia. La familia es lo que él creó, él constituyó, es la base de la sociedad. Entonces es lo que el enemigo está atacando, donde él ha puesto su garra y ha querido, ha sembrado mentiras para destruir. Porque la escritura dice que lo que él desea es robar, matar y destruir. Entonces lo que nosotros podemos ver, no me acuerdo cómo se llama, ahí les quedo al debe, se lo mando después, pero hay un documental muy bueno que mostraba la realidad de Suecia, Suiza y todos estos países que se preocuparon mucho los gobiernos de fortalecer la familia. Y esto trajo una gran prosperidad económica. Y empezaron a crecer y a surgir y había mucha paz, no había delincuencia. Súper bien. Pero ¿qué pasó? Que solo cambiaron esta idea. Y el gobierno dijo, no, lo más importante no es la familia, es el individuo. Ese único cambio. Entonces ya no fortalecía la familia, sino el desarrollo individual. Que yo me forme como profesional y gane dinero y empiece a crecer. Y mostraban en esos mismos países hoy en día, donde, por ejemplo, las mujeres se inseminan artificialmente. Ellas llaman y con un catálogo les mandan como esperma congelado y se inseminan y tienen sus bebés. Decía de que pasaba que habían abuelitos, que morían en sus departamentos y podían pasar meses hasta que alguien se diera cuenta que ellos habían muerto, porque con su familia no lo iban a ver y tenían este pago automático de cuentas. Y como tenían plata en la cuenta bancaria, llegaba la cuenta de la luz, del agua, del teléfono, se seguía pagando automáticamente, la persona se moría y como tenían aire acondicionado, no salía ningún olor y los vecinos no se daban cuenta. Y como a nadie le importaba a nadie, el abuelito podía estar meses hasta que por X motivo ya o el olor fuera muy insostenible o pasara algo o no sé, y se daban cuenta de que esa persona estaba muerta y decía que los índices de infelicidad eran, sí, espantosos, espantosos, la gente era muy, muy infeliz. Entonces, ¿por qué el divorcio se ha normalizado? Porque el enemigo no quiere que formemos familia y formar una familia es difícil. Sí, el matrimonio es difícil, el tener hijos es difícil, requiere un esfuerzo, pero no es lo más satisfactorio que tenemos, es lo que nos realiza como persona. Nosotros somos egoístas por nuestra naturaleza pecaminosa y en la familia, en el matrimonio, morimos a eso y nuestro carácter se va formando. Entonces el enemigo no quiere y por lo tanto normalizó el divorcio. Y totales cosas de llegar y separarse por las causas que sean y no se ve más allá. No se piensa en los efectos que tienen en los hijos, no se piensa en los efectos que tienen en el cónyuge, no se lucha por mantener el matrimonio con vida porque no tiene valor. Y es un círculo vicioso porque padres que se divorcian le muestran a sus hijos que eso es normal y luego cuando sus hijos se casan, para ellos es normal divorciarse porque no conocen nuestra realidad. Y Amén. Así finalmente se va agravando el problema. Por eso la escritura dice en Romanos que tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿cierto? Conforme a la palabra. Y la palabra es el matrimonio, ¿ok?
que hay que sacarlo adelante, hay que lograr superar todas esas pruebas, esas dificultades y seguir, a pesar de que podamos por ahí tener alguna prueba. Pero yo creo que es porque el enemigo quiere que la Amén. gente, y de hecho no es feliz, piensan que divorciándose van a ser felices y el divorcio no les da la felicidad. Amén. Y la verdad, aquí en mi familia puedo también dar fe de lo que menciona, hermano. A veces pensamos que la felicidad o la paz, que también es algo que anteriormente hablamos, es cuando está todo tranquilo, no hay problemas, no hay causa, sufrimiento como tal que se pasan realmente dentro de un matrimonio. Entonces, y pensamos que separándonos encontramos la felicidad y estamos bien. Por fin estoy libre. Ahora sí vivo en libertad, vivo en tranquilidad. Y realmente no, puedo dar fe a ello. Y me gustaría compartir primero de Corintios, no lo voy a leer todo, sino que los invito a todos los que nos están viendo que lo puedan ver, lo puedan leer, puedan meditar en esa palabra que está en primero de Corintios 13, capítulo 4, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Y me gustaría quedarme suerte con una parte que dice, el amor no hace nada de indebido, no busca lo suyo. Y para mí eso es impresionante y me impactó mucho que no busca lo suyo, porque hoy en día buscamos un matrimonio para ver qué esa persona me ofrece a mí. O sea, ¿qué tiene esa persona para darme a mí? Y nos quedamos con eso, cuando realmente no, el matrimonio es para el eterno, es algo que espiritualmente en esta parte, plano físico que vivimos, podemos representar lo que Él representa con el pueblo. Hermano, también otro versículo que me gustaría ayudar darle es Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre el vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y es algo que me gustaría mencionar, que a mí personal me ayudó muchísimo en la relación que hoy estoy, porque yo nunca he estado en una relación, primera vez estoy en una relación, y algo que me ayudó muchísimo, creo que el Padre también ha dado mucha sabiduría a Mati, es que no es el problema no es contra mi pareja, o sea, él es el mal. Siempre vemos a la pareja que él es la causa que haya problemas o ella es la causa que haya problemas en el hogar. No es que son un equipo, son los dos contra el problema, contra la causa, contra la tribulación. No son solos, que no que tú eres el problema. Entonces de ahí se radica el divorcio. Y hermano, para terminar, me gustaría como que cerrando, ¿no? Dos en una. es ¿Existe algún beneficio en el divorcio? Y por último, como qué consejo usted le daría, hermano, para cerrar a todas las personas que están batallando con este tema, que este tema ya ha surgido en un matrimonio. Amén. Amén, amén. La pregunta es si existe algún beneficio en el divorcio. Ajá. Esa es la pregunta, sí. La verdad es que si el divorcio se hace bíblicamente, puede traer un beneficio. El Elohim es el único que es capaz de convertir lo malo en bueno, pero eso siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a su palabra. Si, si se hace bíblicamente, si vemos de que, por ejemplo, eh, en un matrimonio una persona comete una práctica muy mala y si eso se descubre y ahí se separan, se divorcian y se sigue, eso es un beneficio porque eso malo que estaba ocurriendo en algún momento iba a explotar y iba a traer alguna consecuencia peor. El principal beneficio del divorcio es que la casa de Israel pueda volver, porque si no se hubiese hecho todo ese proceso legal, si Yeshua no hubiese dado su sacrificio, no tendríamos ninguna posibilidad. Entonces, pero la verdad es que eso es como tratando de buscar. La verdad, igual es que, ¿qué beneficio le vamos a ver al divorcio? Ninguno. O como sea, no se compara con los beneficios de la fidelidad. O sea, si permanecemos fieles, eso sí que trae muchos beneficios. Si permanecemos fieles, eso sí que va a darnos felicidad, eso sí que nos va a dar alegría, que va a sacar adelante nuestra familia. Y si, como les dije un par de veces, si quitamos el divorcio como opción, eso sí que nos va a guiar. Yo recuerdo al Roy Palacios, que muchos lo conocemos y le tenemos harto cariño, un hombre con mucha sabiduría, a pesar que no estemos de acuerdo en todo, pero él una vez yo lo escuché decir que así, dijo, yo nunca, en todos los, no sé cuántos años lleva casado el Rey de Palacio, pero eran muchos, en todos mis años de matrimonio, yo nunca le he sido infiel a mi esposa y nunca lo voy a hacer. Yo no me imagino llegar a casa a saludarla y a mis hijos con el olor de otra mujer en mi piel, dijo, eso es algo que yo
jamás haría, que ni siquiera se me cruzaría. Y yo lo vi a él con una seguridad en su mirada y lo vi, lo digo con cariño y con respeto, lo vi abuelito, ya anciano, con muchos años. Yo me imaginé todo lo que él ha vivido con su esposa y yo pensé, yo quiero eso. Yo quiero llegar a la edad del Rey de Palacio y decir lo mismo, darle el mismo consejo a los jóvenes, de decirle, ¿sabes qué? Yo con orgullo te voy a decir, nunca le he sido infiel a mi esposa, nunca cometí adulterio, es lo mejor que me pudo pasar. Por eso para mí el beneficio de permanecer en la santidad del matrimonio es incomparable, incomparable para uno, para su pareja, para sus hijos. Y transmitir eso también es súper, súper necesario. Y tú me decías, perdón, dime, Deyanira. Amén. ¿Algún consejo, hermano, para las personas que estén batallando y que veamos que este tema del divorcio ya ha surgido, como un medio ya para salir, terminar con el matrimonio? ¿Qué consejo le daría, hermano? Tanto Para una en persona, general, ajá, mande. no, te preguntaba si el consejo es en general o para personas que estén por una En situación de divorcio. general, Ya. porque sabemos que este video lo van a ver personas tanto que guardan Torah y aquellos como que no. Mm. Así, me gustaría como que le podría dar un consejo, ya que usted tiene varios años de matrimonio para gloria de Lava. ¿Qué consejo le daría, hermano? Sí, yo estuve 6 años de novio y 9 de matrimonio. Y con mi esposa nos Wow. conocemos desde primero básico, desde que teníamos 6 años. Éramos Es la compañeros de única, curso. es la única pareja que ha tenido, ¿verdad? Yo tuve una novia 2 meses, o 3, y no duró más. Ok. Y ella, yo fui su único novio, primero y único. Entonces, sí, o sea, es como que, sí, nos conocemos de toda la vida y podemos decir que es un amor de toda la vida, desde niños que éramos amigos, a después ya jóvenes novios y ya adultos que nos hemos casado y ha sido súper lindo. Eh, yo me acuerdo un tiempo en que estuve muy lejos del Eterno y en una etapa de mucha rebeldía. Y una de las cosas que a mí me frenaba de acercarme a él, y es una tontera, pero son, bueno, tonteras de cuando uno es joven no es muy inteligente, pero yo, para mí, Vania era lo más importante en mi vida, porque ella era el amor de mi vida y nos conocí, y como, bueno, como te contaba, toda una vida juntos. Entonces yo sabía que si me reconciliaba con Dios, como le decía en ese tiempo, iba a tener que sacarla a ella de ese lugar, iba a tener que dedicarme a Él, ponerlo a Él primero. Entonces yo no quería y pensaba que mi relación con ella se podía debilitar. Era una tontera, pero eso yo nunca se lo dije a nadie, no se lo dije ni siquiera a Manny, nunca a nadie se lo comenté. Era un pensamiento que yo tenía. Además que yo sabía que era tonto, entonces lo rechazaba, pero me seguía dando vueltas. Y yo amo a la gente evangélica, porque yo vengo de ahí y hubieron cosas muy buenas que viví ahí, aunque sé que hay muchas muy malas. Y me acuerdo que en un retiro espiritual del colegio donde yo trabajaba, que era evangélico, estábamos orando y yo estaba con esta lucha, yo no quería orar, yo de hecho no quería ir al retiro, pero estaba ahí, estaba en toda esta situación y tenía este pensamiento y estaba ahí cómodo con la oración y viene otra profesora y estaba así como fingiendo que oraba y me toma las manos y me dice el Señor, como muy de evangélico, que ahora ustedes ya no son dos, sino tres. Y que así como yo tengo mis manos sobre las tuyas, así Él va a cubrirlos ustedes. Y que no tienes que pensar quién es más importante, porque ahora son los tres. Y están los tres juntos en esto. Y yo ahí ya no me quedé. Eso ya me conmovió, eso como que Qué fue hermoso. demasiado impactante. Y yo lo digo frente a todos, delante del Señor, que yo no se lo dije a esa profesora, no lo comenté con nadie, era un pensamiento mío, que fue, yo realmente dije, este sí es Elohim hablándome. Y en ese momento, bueno, de ese momento fue un cambio súper radical en mi vida. Entonces, si hay algo que yo le puedo recomendar a las personas que están pensando en casarse, o que se han casado hace poco, o que a lo mejor llevan años de casado, pero por ahí están con alguna crisis,
es recordar eso, que somos tres. El matrimonio no somos dos, somos tres. Es el creador, es Elohim que nos une. Entonces, cuando estemos en periodos difíciles o en alguna crisis o muy cansados, tenemos que recurrir a Él, porque algo muy básico que uno siempre aprende cuando conoce la Torá, que es que Elohim es amor. Esa es su naturaleza. Entonces, tenemos que ir a Él, que es la fuente inagotable de amor, para que nos ayude con nuestros matrimonios y con todo lo que Él nos puede compartir. Así que eso sería mi consejo. Amén. A ver, hermano, ha sido realmente todo un gozo y un placer tenerlo aquí, el que nos haya un poco tener ese tiempo en la que sabemos que muchas personas batallan con eso y que, ¿verdad? Hoy en día es la herramienta más fácil y realmente es la menos asertiva. Me gustaría como darle una reflexión a todos los que nos están viendo. Es que debemos orar. Debemos, el hermano también mencionó muy bien eso, de orar y no orar como con duda, porque si oramos oremos, pero dudo que el Padre cambie a esa persona, dudo que esa persona cambie. No oremos sin emuná, oremos sin dudar, sin titubear o afanarnos porque las cosas se den a nuestra manera y que nuestro matrimonio, ya mi esposo acepta a Yeshua así, o nuestra esposa acepta a Yeshua así. No, sino que sea todo en el tiempo del Padre y conforme a su voluntad. Más nosotros permanezcamos firmes en nuestro testimonio y oración ante todo el poderoso. Me gustaría regalarles Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, que dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, hace memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y del juicio de su boca. Recordemos todo lo que el Padre ha hecho. El Padre no hace nada imposible. Dice que el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Así que mantengámonos firmes en ello, y como conclusión de todo lo que hemos hablado, es que nunca fue el propósito en sí como tal que existe el divorcio. El Padre siempre ha querido estar con nosotros en hija, y que sino que a través del matrimonio se puede ver representada físicamente ese hat, como también se llama el programa, entre el pueblo y él. Así que seamos más espíritu y menos carne. Shalom a todos. Shalom. Shalom.